Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 6 de noviembre del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con la Carta de Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Dentro de lo que hemos mencionado de la Carta de Santiago, entre otras cosas que es una carta abierta, no dirigida a una comunidad específica, es dirigida a la iglesia judeocristiana en general. Habíamos hablado que es una carta práctica, ¿sí? Que los temas que nos plantea Santiago son temas que tienen que ver no solo con la vida en comunidad, sino también individualmente, ¿sí? Como nosotros, como creyentes, eh, como hombres y mujeres que hemos sido renovados en el Señor, pues tenemos un llamado también a una vida que, como alcanzamos a mencionar ayer, alcance o evidencia más bien la fe a través de las obras. Y, y es que, pues lastimosamente, a veces las palabras superan las verdades y las realidades, y pues más en estos tiempos de redes sociales donde se muestra mucho más de lo que en verdad se es. ¿Qué nos exhorta Santiago? A cuidar lo que somos, ¿sí? A cuidar nuestra esencia, a cuidar lo que hay en el corazón. No es el único que toca estos temas, ¿sí? Son temas que, de hecho, acordémonos que según la postura de que Santiago es hermano biológico del Señor Jesús, pues obviamente debe tener muy presente lo que el Señor Jesús enseñó también en vida y lo que mostró en vida. Y sin duda alguna, aunque el mensaje del Señor tenía un profundo contenido teológico, también la enseñanza del Señor era muy práctica a la vida, a la cotidianidad, al día a día. El capítulo 3 de Santiago nos trae un pasaje que es de esos pasajes de la Biblia que son famosos y que tal vez leyéndolo de manera ligera parece que nos plantea un problema y no una solución. Y habla de, del peligro de las palabras, ¿sí? Y enfocándose en la lengua como un instrumento que es difícil manejarlo y controlarlo. Y vamos a leerlo para que lleguemos a lo que la misma Biblia nos da como una respuesta, una solución. Dice, todos ofendemos muchas veces. Está partiendo de algo que es una realidad y Santiago, tal vez con un poco de humildad, está haciendo parte de esto, no se está excluyendo. Él mismo está reconociendo de que todos, incluyéndolo, podemos ofender muchas veces. Y dice, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Está planteándonos, esta es como la tesis del capítulo del pasaje, ¿sí? Tenemos una dificultad con las palabras y todos llegamos a ofender con las palabras. Y de nuevo, él entiende también esto, que es una dificultad de todos, que incluso, pues él mismo se está haciendo parte del problema. He aquí nosotros ponemos freno, entonces ya va a desarrollar esta tesis y nos va a dar algunos ejemplos. eh, con lo que en el entorno era evidente, con lo que ellos podían conocer para ilustrar la dificultad con las palabras. El peligro de las palabras, pues obviamente Santiago se enfoca en la lengua como pues si fuera la única, el único instrumento, miembro del cuerpo para emitir palabras, pero obviamente pues las palabras implican todo lo que está en nuestra boca. Aquí está hablando, pues tomando la figura literaria de tomar la parte por el todo, y cuando habla de la lengua está refiriéndose a todo lo que implica el habla, ¿sí? Entonces dice, y empieza a darnos unos ejemplos naturales,
He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Bueno, aquí nos plantea entonces el problema, la dificultad, y usando pues un método bien interesante, pues usando situaciones cotidianas, nos está mostrando una dificultad que todos tenemos, de nuevo, incluyéndolo a él, cual que todos ofendemos muchas veces, incluso generando algo de admiración, dice, y si alguno no ofendido, es un varón perfecto, ¿sí? Es un varón que puede controlar la lengua. Ya les he mencionado en el libro del pastor John Guichot, en la cuarta dimensión, él toma de referencia este pasaje y habla que un médico, un neurocirujano, le había explicado alguna vez que la parte del cerebro que domina el habla es la misma parte del cerebro que, digámoslo así, ayuda a la voluntad, ¿sí? Por eso, cuando Santiago dice que el que puede controlar sus palabras, pues también podría controlar todo su cuerpo. Algo así como lo que la Biblia nos enseña sobre el dominio propio del autocontrol. Ahora, aquí Santiago, si ustedes lo leen, nos deja hasta donde leímos como el problema planteado. Nadie puede controlar la lengua, o sea, nadie. Así como, y nos pone ejemplos muy claros, y dice, y así como un gran barco es dominado por un pequeño timón, así nuestro cuerpo, que es tan grande, nuestro ser, es dominado por un pequeño timón que es la lengua, que tiene la capacidad de encender fuegos. ¿Cuántas cosas han pasado por una especulación, por un comentario? Hay una historia, un pequeño cuento de Gabriel García Márquez que dice, algo terrible va a pasar aquí, ¿sí? La historia cuenta que una mañana una señora, estando en su cocina, en un pueblo X, no lo recuerdo bien la historia completa, pero ella dice, suspira mientras está cocinando y dice, algo terrible va a pasar hoy, ¿sí? O en este pueblo va a pasar hoy. Sus hijos le escuchan, y como pues generalmente las madres tienen como una sensibilidad, una premonición, pues, sus hijos quedaron inquietos, y cuando salen a la calle multiplican ese comentario de su mamá, ¿sí? Su mamá simplemente suspiró, tuvo como una corazonada, como decimos, mencionó esto, pero no es que tuviera un conocimiento de algo, simplemente manifestó, ¿sí? Una sensación. El caso es que los hijos de la señora salen y empiezan a donde iban. Entonces, por ejemplo, va uno al carnicero y le dice, véndame un kilo de carne. Cuando le está sacando la carne, dice, no, más bien, véndame dos, porque esta mañana mi mamá dijo que algo terrible va a pasar hoy y es mejor tener comida guardada. El caso es que el carnicero, cuando vienen más clientes, les dice, vengan, no lleve solo uno, no lleve solo dos, lleve el doble, porque andan diciendo por ahí que algo terrible va a pasar en este pueblo hoy. El cuento, para no alargárselos, es que el comentario se fue regando por todo el pueblo de que algo terrible iba a pasar hoy. Ya no sabían quién lo había dicho,
por qué lo había dicho. Lo único que estaban haciendo era repetir palabras necias y el pueblo entró en pánico y al mediodía cada uno empezó, bueno, al punto que empezaron a decir que el clima era un clima diferente y que ese clima mostraba que claramente algo terrible iba a pasar algo. El caso es que la gente empezó a huir del pueblo porque no querían estar en el pueblo cuando algo terrible fuera a pasar. Y mientras iban huyendo, alguien gritó, no, pero ¿cómo vamos a dejar a nuestras casas desocupadas? No dejemos todo atrás. Entonces a alguien se le ocurrió devolverse y prenderle fuego a su casa para que pues nadie se robara nada. Y otros siguieron este ejemplo y quemaron sus casas. Y ya cuando iban todos con sus, como decimos, con su trasteo, ¿sí? Saliendo del pueblo, la viejita alza su voz diciéndole a sus hijos, yo les dije esta mañana que algo terrible iba a pasar hoy en este pueblo. ¿Qué terminaron haciendo? Un comentario, por una especulación, por un cuento que escucharon, lo multiplicaron, no analizaron y simplemente le dieron rienda suelta a las palabras, terminaron destruyendo su propio pueblo. Es un cuento de Gabriel García Márquez que seguramente lo encontrarán más claro, pero eso nos muestra el poder peligroso de las palabras, de la especulación, de hablar por hablar, de hablar sin sentido, de hablar, como también lo advierte la Biblia, de su propia presunción de lo que le parece. Y pues como dice el mismo Santiago, miren los fuegos o los incendios que se pueden encontrar. Pero la verdad es que Santiago pues nos plantea la dificultad y dice, no es que nadie lo puede hacer. Y ojo con esto, nadie puede controlar sus palabras. De hecho, hay como, y las palabras, ¿para qué nos van a servir? ¿Sí? Para evidenciar, eh, para mostrar lo que en verdad está en nuestro corazón. ¿Sí? No hay manera, humanamente, entonces dice, nadie puede dominar sus palabras y si alguien lo puede hacer, pues este va a controlar todo su cuerpo. Ahora, no, cuando la Biblia habla del dominio propio, no está hablando solo de un autocontrol, sino que está hablando del dominio del espíritu en nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad, por más técnicas que intentemos practicar, siempre son limitadas, ¿sí? Y no hay manera que nosotros tengamos un equilibrio de autocontrol de nuestra vida, sino que es necesario, y eso lo enseña Pablo a Timoteo, que no hemos recibido espíritu de esclavitud y no hemos recibido espíritu de cobardía, y que hemos recibido un espíritu de poder, amor y dominio propio. Es el Espíritu del Señor en nosotros el que nos va a dar una capacidad de tener una vida equilibrada y tener control no solo de nuestras palabras, sino de nuestros impulsos. ¿Por qué? Porque las palabras lo que hacen es mostrar lo que hay en el corazón, ¿sí? Porque las palabras lo que muestran es la evidencia del interior nuestro. Miremos lo que dice el versículo 12, donde de alguna manera Santiago nos está dando la respuesta y la salida de esta dificultad. De nuevo, todos, esa es la tesis, todos hemos ofendido de muchas maneras, todos le hemos hecho daño a alguien con nuestras palabras, todos nos hemos metido en líos con nuestras palabras, comprometiéndonos con cosas que no debíamos, diciendo más de lo que debimos haber dicho. Hemos ofendido con las palabras, nos hemos atado con los dichos de nuestra boca. Eso también advierte la Biblia, que muchas veces ¿sí? Asumimos cosas que luego vamos a lamentar. ¿Pero qué dice el 12? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? ¿Sí? O sea, ¿qué está diciendo? En nuestros dichos populares decimos, le podemos pedir peras al olmo, el olmo da un fruto y no le podemos pedir a un árbol de X naturaleza pedirle un fruto diferente. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces aquí lo que dice Santiago es que tenemos que analizar nuestra naturaleza. De acuerdo a la naturaleza de nuestro interior, así serán los frutos.
de acuerdo a nuestra fuente, debemos analizar y examinar nuestra fuente, de acuerdo a nuestra fuente, pues así será nuestro interior y de acuerdo a la fuente saldrá un tipo de agua. Es un tipo de agua, o es agua dulce o es agua amarga. Entonces, si mis palabras son dulces, si mis palabras son justas, equilibradas, respetuosas, seguramente eso está evidenciando lo que hay en mi interior. Pero si mis palabras están llenas de, no sé, queja, lamentos, amargura, críticas, señalamiento, insultos y respetos, pues eso también está mostrando lo que hay en mi corazón, lo que está en la fuente de mi corazón que está emanando ya sea esa agua dulce o está emanando esa agua amarga. Las palabras entonces se convierten en un indicador, ¿sí? De lo que hay en mi ser interior. Y ese indicador no es simplemente para pretender frenar la lengua así nomás, sino examinarnos y mirar qué cosas hay que ajustar en nuestro interior. Así de sencillo. Si usted abre la llave de su casa y empieza a salir agua amarga, pues no la va a poder endulzar mientras sale, sino que debe buscar la fuente de dónde está viniendo esa agua amarga y allá es donde hay que atacar, digámoslo así, el origen de donde viene esta agua. Ahora, pónganle cuidado cuando hablamos de esta fuente. Dice Juan 7, 37 y 39. De nuevo, la respuesta está en la misma escritura. Juan 7, 37, 39, en el marco de la fiesta de los tabernáculos. El Señor estaba en la fiesta de los tabernáculos y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ojo con el 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Mira lo que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que cuando yo normalizo, cuando yo hago parte de mi vida, mi relación con el Espíritu del Señor, cuando yo cuido mi comunión con el Espíritu del Señor, cuando yo a través de la oración, a través, bueno, de todas las herramientas espirituales que tenemos, que son la oración, el culto a Dios, la alabanza, la adoración, la intercesión, los ayunos, la lectura y el estudio de la Biblia, todo esto es lo que me permite a mí tener una relación con el Señor y permitir que el Espíritu del Señor me llene, que esa sea la fuente de mi interior. Entonces, ¿qué va a salir de mi interior? Palabras que son de vida. Quiere decir, y esto es muy, muy significativo, que de mi fuente o de mi interior salen aguas vivas para vida eterna a través de palabras de edificación o salen, digámoslo así, agua muerta, agua contaminada. Un agua viva genera vida, pero un agua contaminada puede enfermar y matar. Entonces, por eso el poder de las palabras, así como las palabras pueden edificar, animar, construir, eh, así como las palabras pueden transformar para bien, las palabras también pueden transformar para mal, ¿sí? Y muchas veces hemos atacado la dignidad de las personas, los hemos desanimado, los hemos juzgado de manera, no solo de manera equivocada, sino de manera no constructiva. Y aquí lo que nos está diciendo Santiago es que la única manera posible de que tengamos control y no ofendamos tantas veces a través de nuestra boca es permitiendo que la fuente de nuestro ser interior sea transformada, ¿sí? Y incluso la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, advierte en el capítulo 12, en el versículo 34, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso la única manera de dejar de ofender muchas veces con nuestras palabras es una transformación interior.
Y una de las maneras como nosotros transformamos nuestro ser interior, hablando desde la fe, tiene que ver con cambiar los pensamientos. Y algo que sí cambia los pensamientos es con lo que yo alimento mis pensamientos. Así de sencillo. Si yo me la paso todo el día viendo noticias de X o Y, entonces eso va alimentando mi alma, ¿sí? Va dándole como insumos a mi alma para que genere pensamientos. Y dependiendo de lo que yo estoy viendo a toda hora, pues empieza mi corazón como a guardar, a almacenar, a consentir todas estas cosas y voy a empezar a hablar, ¿sí? ¿Y qué puede salir? Quejas, puede salir expresiones de odio, de rechazo, de resentimiento y muchas cosas pueden ser verdad como muchas cosas pueden ser no verdad. Si yo me pongo, no sé, a ver X tipo de películas o de televisión, pues seguramente mi alma empieza a recibir eso, empieza a almacenarlo, empieza a hacerlo parte de sí. Y cuando yo voy a hablar ese tipo de cosas. Por eso es tan importante la lectura, el estudio y la memorización de la Biblia. Salmo 119:11 dice que lo citamos muchísimo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, una manera de cambiar mi forma de hablar y no ofender tantas veces es cambiar mi ser interior. Y mi ser interior, el Señor me propone que ese cambio se basa en creer en Él, como dice la escritura, en establecer una relación con su espíritu y permitir que llene de tal manera mi ser interior, mis pensamientos, porque la lógica es entonces que cuando mis pensamientos cambian, mis palabras y mis acciones cambian. Es tan importante esto del ser interior. Por eso, de nuevo, es una forma de diagnosticar lo que yo tengo en mi corazón. Entonces, cuando usted, ahora, ¿cuál es el problema real? Tenemos un serio problema y es lo primero que deberíamos hacer. Como tenemos dificultad de escuchar al otro, también tenemos dificultad de escucharnos a nosotros mismos. Hay algo muy preocupante en las ofensas, que ofendemos muchas veces, pero a nosotros no nos parece que ofendimos, ¿sí? A veces lastimamos a otros con nuestras palabras, pero a nosotros no nos parece que ofendimos. ¿Por qué? Porque algunos nos jactamos de ser muy sinceros, algunos nos jactamos de ser muy fronteros, algunos nos jactamos de no tener agua en la boca para decir las cosas, porque yo voy de frente, porque, bueno, todas aquellas expresiones que utilizamos donde justificamos nuestras palabras y muchas veces palabras ofensivas. Entonces, como no nos escuchamos y como no escuchamos al prójimo, es muy difícil también identificar qué hay en nuestro corazón. Pero si analizáramos un poco más nuestras palabras, qué estamos diciendo, con qué tonos lo estamos diciendo, podríamos identificar que hay algunos fallos en nuestro interior, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a identificar quejas, críticas, malas expresiones, que todo está mal, cuando mi lenguaje es negativo, cuando siempre estoy hablando mal de mi prójimo, pues el problema tal vez ni siquiera es mi prójimo, el problema soy yo. No es normal que usted hable siempre mal, no sé, de sus hijos, de sus papás, de su esposo, de su esposa. El problema no está en él, no está en ella, está en usted y es lo que tenemos que analizar, ¿sí? Y por eso vamos a nuestro corazón. Todo eso hay que decírselo y colocárselo al Señor para que Él nos ayude a ser transformados. Mire, dice la Biblia, por ejemplo, por sus frutos los conoceréis. En Mateo 7 dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es lo que Santiago nos está diciendo. Dice Lucas 6:43, no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. De la abundancia del corazón habla la boca. Como les leí ahora en Mateo 12, dice el árbol bueno hace frutos buenos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gálatas 5 nos habla del fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia. Quiere decir
que ese fruto que está en mi corazón se manifiesta a través de mis palabras. Mire lo que dice el Proverbio 10:31. La boca del justo producirá sabiduría. Los labios de los impíos no saben hablar derecho. Y esto hace referencia entonces a que tenemos una oportunidad al escucharnos de poder revisar nuestro corazón, nuestra fuente, nuestra naturaleza delante del Señor y mirar con qué vamos a seguir alimentando nuestra alma. Y si hay una solución para que no ofendamos tantas veces con nuestra boca, y es ser transformados en nuestro ser interior a través de mi relación con el Señor y alimentar mi alma porque alimenta el alma a través de su palabra, a través de su instrucción, a través de su enseñanza para que nosotros seamos transformados. Y se van a dar cuenta que no solo vamos a hablar diferente, sino que vamos a ver las cosas diferentes, porque lo que hay en el corazón también nos predispone a cómo vemos las cosas, a cómo interpretamos las cosas. Cuando nuestro corazón está lleno de miedos, de inseguridad, de dudas, de incredulidad, pues todo lo vamos a interpretar también de esa manera. Entonces vamos a ver hacia adelante sin esperanza, sin ilusiones, vamos a ver todo como oscuro. Pero cuando nuestro corazón está lleno de la fe del Señor, cuando nuestro corazón está lleno de su amor, pues también vamos a tener una perspectiva diferente de las cosas. Así que esa evidencia de las palabras nos va a dar una solución no solo a no ofender muchas veces, sino que nos va a dar una solución también a cómo enfrentamos los desafíos de la vida, a cómo enfrentamos las circunstancias que se van apareciendo día a día. Y de esa manera estén seguros, como es como el llamado de Santiago a que nuestra cotidianidad va a tener buenos efectos, ¿sí? Va a tener unas buenas consecuencias. Démosle gracias al Señor, porque aunque a veces eh, lo he escuchado, Señor, que no guardamos en nuestro corazón, en nuestra mente tus palabras, que las cosas se nos olviden. Pero yo creo firmemente, Señor, en que tu palabra tiene un efecto y va más allá de que nos acordemos de todos los detalles, Señor. Son tantas cosas y hay tanta información que es muy posible que se nos olvide. Pero creo firmemente que en la frecuencia, que en el hábito, en la disciplina de ir a tu palabra, de estudiarla, de intentar memorizarla, de analizarla, Señor, y aún de confrontar nuestra vida con ella, creo firmemente que nuestra mente es transformada. El Salmo 19 lo dice así. Tu palabra tiene el poder de cambiar mi manera de pensar, de percibir, de interpretar los acontecimientos de la vida. Dígale al Señor que toque su corazón, que sensibilice su ser interior y trate de analizar sus palabras, cuáles han sido los temas redundantes de estos últimos días, cómo son sus expresiones de esperanza, de gratitud, de amor, de paciencia, de tolerancia, o son palabras cargadas de queja, de juicios, de señalamientos, o palabras con amargura. Analizar eso, Señor, nos va a ayudar a entender que necesitamos reestructurar nuestro ser interior. Examíname, oh Dios, así dice el salmista. Mira mi corazón, pruébame. Y si en mí hayas un camino perverso, por favor, corrígeme. Transforma mi corazón y ayúdame a experimentar el control de tu Espíritu Santo. Y que cuando yo escuche mis palabras pueda identificar en dónde estoy y en qué estoy. Para de tu mano, Señor, corregir lo deficiente y avanzar. Yo te pido que me ayudes primero a escucharme a mí mismo y tomemos y hagamos ese ejercicio, escucharnos con claridad lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, para que con humildad reconozcamos que ofendemos y nos ofendemos a nosotros mismos y que necesitamos ir a la fuente de agua viva que es el Señor, para que no solo nuestras palabras cambien, sino nuestra forma de ser
y las posturas que tenemos frente a la vida. Perdónanos por esa ligereza en nuestras palabras y por esa falta, Señor, de atender incluso a lo que otros hablan. Bendícenos, por favor, dándonos una conciencia despierta de, de lo que somos y de lo que tú eres y de lo que quieres hacer con cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido tu bendición en esta mañana y te agradezco que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.